Hola mis hermanos niñitos, ¿cómo están? Un gusto volver a saludarlos en esta escuela dominical. Día domingo 11 de abril ya, ha pasado rápido el tiempo. Espero que estén muy bien con sus familias, aunque nuevamente estemos encerrados. Espero que de verdad se encuentren bien en el amor del Señor. Y bueno, quería saludarlos a ustedes primeramente, que son los protagonistas de estos videos de GED. También a sus familias, espero que también se encuentren bien. Al hermano predicador también, al hermano Maturana, un saludo también cordial para él. A los ayudantes de predicador, a los jefes de GED, la hermana Rosita, el hermano Pedro y a la congregación en general. Espero que se encuentren todos muy bien en sus casitas y que estén viviendo esta pandemia lo más tranquilos posible. Bueno, el día de hoy en esta escuela dominical nos toca un tema bien, bien largo, en verdad, tuve que hacer un resumen. Nos toca hablar de Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Así que vamos a hablar de ello para que se puedan preparar, puedan buscar sus Biblias y podamos poder conversar un poquitito de Saúl, ¿ya? Ese es el tema que nos toca y primeramente le vamos a orar al Señor también para que Él bendiga esta escuela, también me dé gracia a mí y también les abra a ustedes su corazón para que les pueda hacer una semillita esta palabra y también pueda quedar con nosotros porque habla de la obediencia y la desobediencia. Así que es un tema que a todos nos toca, ¿ya? Le vamos a orar al Señor, vamos a cerrar nuestros ojitos, inclinamos nuestros rostros y le oramos a nuestro Dios. Padre amado, Señor, te queremos dar gracias, Señor, por este nuevo día de vida que tú nos entregas, Señor. Te queremos dar gracias, Señor, porque estamos en nuestros hogares, Señor, porque sabemos que el día de hoy estamos en situaciones complejas, Señor, pero te pido que guardes tú a cada uno de los niñitos, Señor, y a sus familias, a nuestros hermanos, Señor, a cada uno de los hermanos que forma parte de la clase La Florida, Señor. Te pedimos que usted tenga misericordia con cada uno de ellos, Señor, que nos mire siempre con amor, Señor. Y te pido también, Señor, que usted abra nuestros corazones para poder recibir esta palabra, Señor, esta historia que vamos a contar de este rey, Señor, y que nos ayude, Señor, a aprender de él, a aprender de sus errores, Señor, y que usted nos vaya moldeando siempre, Señor. Te pedimos que usted bendiga esta escuela dominical, Señor, me ayude a poder hablar, Señor, de este tema, y que usted a cada uno de mis hermanos niñitos, Señor, le dé la sabiduría necesaria, Señor, para poder entender esta palabra. Padre amado, todo esto se lo pedimos, Señor, dándole gracias a usted por su misericordia. En el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ya, vamos a dar entonces lectura a la palabra. Tenemos la lectura bíblica, ya tenemos la lectura bíblica. Esa lectura está en Proverbios, capítulo 14, versículo 9. Ya es bien, bien cortita la lectura para que la puedan buscar en sus Biblias, también en sus teléfonos, si es que la tienen ahí. Y si no pueden, ojalá le puedan pedir ayuda a alguien que esté cerquita, algún adulto. Proverbios, capítulo 14, versículo 9. ¿Ya? Y lo vamos a leer en el nombre del Señor. Dice: los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Que el Señor bendiga esta palabra. Es bien profunda. Bueno, mis hermanos, yo les comentaba que teníamos el tema de Saúl, que es el primer rey de Israel, y es un tema que es largo, pero que yo intenté hacer un resumen para hablárselos en palabras más simples y que también lo puedan entender. Ya la idea es que se acuerden de este rey y que en el fondo nos quede también una enseñanza, ¿ya? Voy a contarles un poquitito del resumen que yo tengo. Bueno, primeramente Saúl fue el primer rey. Saúl se transforma en rey porque el pueblo de Israel buscaba una cabeza, ¿ya? Y aparte Samuel, que era, que era el rey antes, él ya estaba viejito. Entonces buscaban a alguien que tuviera un poquito más de vigor. Hasta ahí el pueblo de Israel, para ellos Jehová era su primer rey. Pero ellos querían, dentro del pueblo, ¿cierto? La gente del pueblo querían un gobierno que fuera distinto, que fuera el gobierno principal y que también fuera un gobierno defensor. Y esto era lo que los ancianos del pueblo de Israel le pedían a Samuel, ¿ya? Y bueno, Samuel bien triste por la petición que le estaban haciendo estos ancianos, le oró al Señor. Pero el Señor le respondió a Samuel y le dijo que le hiciera caso al pueblo, porque ellos estaban desechando no a Samuel como rey,
sino que estaban desechando a Dios como rey. Y si no lo querían a él como rey, tienen que haber consecuencias, ¿cierto? Porque la idea es ser obediente al Señor. Entonces ellos estaban desechando a Dios, ¿cierto? Y no lo querían a él como rey. Y también le dijo a Samuel que eso les iba a servir al pueblo, para que ellos vieran cómo les va a tratar este nuevo rey que ellos querían, ¿ya? Pero todo esto ya estaba preparado por el Señor. Ustedes saben que las cosas no pasan por coincidencia cuando uno le entrega la vida a Dios. Y Saúl llegó un día a la casa de Samuel. Él estaba buscando unas asnas, unos animalitos, ¿ya? Pero bueno, Samuel y Saúl no se conocían. Saúl llegó de imprevisto a la casa, obviamente todo eso dirigido por el Señor, y Dios igualmente le había revelado a Samuel que Saúl iba a ser el rey. Le dijo a Samuel que Saúl iba a ser el libertador del pueblo de Israel. Imagínense ser elegido por Dios como rey, ¿cierto? Qué maravilloso algo así, que el Señor a uno le considere de esa forma. Así que Saúl tenía una bendición súper grande en sus manos. Y cuando lo ungieron a Saúl como rey, le echaron aceite en su cabecita. Y eso igual tiene un significado, ya significa que es el derramamiento del Espíritu. Entonces le daban a entender a Saúl que dentro de sus decisiones, ¿cierto? Y su sabiduría y su fortaleza tenían que venir de lo alto, que él tenía que dejarse guiar por Dios. Y bueno, no todos los israelitas confiaban en Saúl, pero él hizo una acción militar, ¿cierto?, contra Amón, y con eso se ganó la confianza del pueblo. Así que él empezó a tener el apoyo de todos los israelitas. Finalmente consiguió lo que él quería. Y al tiempo, Samuel igual iba a abandonar por completo su cargo en el reino. Pero él siguió manteniendo su cargo profético. En el fondo él era como el consejero de Saúl, pero Dios le daba a él los consejos. Entonces Samuel era el encargado de transmitirle a Saúl lo que Dios quería para su pueblo. Y después de años, Saúl como rey empieza ya a decaer, porque empezó a ser desobediente. En un inicio él no era así, porque él fue un buen libertador. Él hacía bien las cosas. Derrotó a los filisteos, a los amalecitas, a Moab, a Amón, a Sobá, a Edom. O sea, le fue bien, como rey le fue súper bien. Pero él se puso orgulloso y él quería reinar con sus propios conocimientos, que es lo que generalmente nosotros tendemos a hacer en nuestra vida. Y bueno, no quería reinar con los conocimientos de Dios, no quería escuchar los consejos, no quería escuchar a Samuel, que era su consejero aquí en la tierra, y Dios le aconsejaba a él a través de Samuel. Él fue desobediente porque él en la guerra contra los filisteos, él se puso impaciente. No esperó a que Samuel llegara y su ejército estaba perdiendo. Entonces él se puso a hacer sacrificios que no debía. Esto pasó en el 7º día. Y él no esperó el consejo del profeta. Entonces, Dios, el esperar a Samuel, era una prueba de obediencia para Saúl. Y él falló. No logró esperar. Él hizo lo que él sentía que era lo correcto y no lo que el Señor le decía. Y eso igual es algo que también nos pasa a nosotros, ¿cierto? Y también hubo otra desobediencia más de Saúl contra los amalecitas. Dios le había mandado a través de Samuel, a través de su profeta, ¿cierto? Le mandó a Saúl a que él los derrotara a todos ellos. Pero Saúl fue y perdonó al rey, que se llamaba Agag, el rey de los amalecitas, y al ganado también. El ganado significa que las ovejas, las vaquitas, ¿cierto? Saúl llegó y dejó a un lado y perdonó al mejor ganado, al ganado más bonito. Y el Señor le había mandado a través de Samuel a terminar con todos ellos, a no dejar ni al rey ni al ganado, y también fue desobediente. Entonces él también salvó al ganado, no solamente al rey. Y Samuel le dijo a Saúl que tenía que hacer lo que Dios le mandaba, pero él le echó la culpa al pueblo. O sea, que sus malas decisiones eran culpa del pueblo, y no era así, era porque él intentaba ocupar su sabiduría de hombre, que generalmente siempre está equivocada. Y como Saúl era obediente, pero a medias, era obediente en un inicio, esto Dios lo consideró como una rebeldía total. Entonces, él empezó a ser desechado como rey y siguió en el cargo. Pero Samuel seguía como profeta, ¿cierto? Pero Saúl empezó a decaer en este reinado, ¿cierto? Y él dejó el cargo, que era lo que explicaba, dejó el cargo, pero seguía reinando sin el consejo y sin la aprobación de Dios. ¿Ya? O sea, él siguió reinando, pero Dios no respaldaba sus decisiones.
Entonces eso igual significaba que el tarde o temprano iba a terminar mal. Él fue desechado como rey, siguió en el cargo pero sin el respaldo de Dios y tampoco lo respaldaba Samuel. En el fondo Dios ya había perdido toda la comunicación con Saúl, ni siquiera se comunicaba con él a través de Samuel. Y Saúl nunca se arrepintió de sus errores, que también fue algo grave, porque el Señor esperaba que él se arrepintiera de corazón, que él de verdad reconociera que la había embarrado, ¿cierto?, en el no hacer caso a lo que él le mandaba. Y finalmente los filisteos se dieron cuenta de que Saúl estaba debilitado, ¿cierto? Y así lo iban a atacar los filisteos con todo su ejército, a atacar los filisteos al pueblo de Israel. Y Saúl buscaba hablar con Dios por distintos medios. Y se le ocurrió ir a una divina. Imagínense, ya con eso quedó desechado completamente como rey, porque uno tiene que buscar la sabiduría de lo alto, no de los adivinos. Así que terminaron con esa acción que él tuvo, terminaron por sacarlo del cargo. Y cuando los filisteos atacaron a Israel y ganaron, porque ya no tenía el respaldo de Dios, Saúl se suicidó. Y eso igual era considerado como algo, como un pecado muy grande para los israelitas, o algo como imperdonable. Entonces así finalmente Saúl cayó. Esa es la historia de Saúl. Es bien triste ver cómo terminó Saúl por su desobediencia, por algo que no debió haber hecho, que teniendo al lado al profeta, ¿cierto?, un gran consejero ahí al lado que le daba la palabra de que el Señor le mandaba, él no hiciera caso, ¿cierto? Finalmente, bueno, Saúl nunca fue espiritual, nunca entendió la voluntad de Dios, era bien complicado, no se entendía ni siquiera a sí mismo, ¿cierto? Era desobediente, impetuoso, orgulloso. Entonces, bueno, la lección, mis pequeños niños, habla de cómo nos afecta a nosotros la desobediencia, ¿cierto? Cuando nosotros nos alejamos de lo que Dios nos quiere enseñar y nos muestra, porque muchas veces pasa que el Señor está obrando en nuestras vidas, ¿cierto? Y nosotros no lo vemos o no lo queremos ver. Y sucede que ahí es cuando nos va mal en la vida, cuando las cosas realmente no funcionan. Y es porque a veces nos cuesta dejarle las cargas a Dios. Y eso implica obedecer también su voluntad. Y a veces nos cuesta entender cuál es la voluntad del Señor, ¿cierto? A veces la voluntad de Él no es lo que nosotros queremos. Y ahí nos enojamos con el Señor, nos enojamos con la vida, con nuestro entorno, con nuestras decisiones, nos culpamos, ¿cierto? Pero finalmente tenemos que saber y entender que nuestras decisiones, nuestra sabiduría en la vida, tiene que venir de arriba. Porque mientras más hagamos nuestra voluntad y no la del Señor, nos vamos a ir equivocando y probablemente vamos a ir obrando mal. Y después vamos a tener culpa en nuestro corazón. Vamos a sentirnos tristes y derrotados porque las cosas no salieron como queríamos y también no vamos a tener el respaldo de Dios en nuestras vidas, que finalmente es lo que nosotros deberíamos buscar cada día. Entiendo también que es difícil, pero las formas de acercarse a Dios y de ver cómo Él nos manda a obrar están en la palabra. Entonces siempre es bueno buscar del Señor en la Biblia, ¿cierto? Que si ustedes no entienden algo, también preguntárselo a un adulto que ustedes tengan que los pueda ayudar, pero que ustedes sepan que cualquier cosa, cualquier decisión, cualquier cosa que ustedes quieran emprender, cualquier cosa que quieran aprender o que quieran hacer de sus vidas, ustedes tienen que buscar el respaldo de Dios. Y si las puertas se abren, es porque probablemente Dios eso era lo que quería para ustedes. Que también escuchó la oración, porque el Señor también nos responde. A veces la voluntad de Él, felizmente también es la voluntad de nosotros. Y eso también pasa. Y uno se siente contento, pero lo importante es ver cómo el Señor obra en nuestras vidas y no dejar de ver cómo Él nos responde. Y darse cuenta de que la misericordia de Dios siempre es muy grande, es muy profunda, en cosas que nosotros a veces no podemos entender, que a veces creemos que son difíciles y terribles, pero el Señor nos muestra que su decisión y su sabiduría es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Esa es la lección que nos deja la historia del rey Saúl. Espero haber podido explicarla de una forma clara, porque es una historia larga, ¿cierto? Todas las cosas que pasaron, pero espero que se haya entendido y que la lección que nos deja esta historia pueda ser una semilla en sus corazones y que crezca profundamente para que ustedes puedan seguir el camino de obediencia del Señor,
Y mientras más cerca tengan sus vidas al lado de Él, más próspera va a ser, y va a ser especialmente próspera en lo espiritual. Y cuando nosotros tenemos una cercanía con Dios, logramos tener felicidad en nuestras vidas. Y no lo conseguimos con las cosas materiales, lo conseguimos solo con Cristo. Y espero que de verdad esta sea una semilla para toda su vida. ¿Ya? Bueno, tenemos una promesa. ¿Ya? Les voy a leer la promesa. Y la promesa la encontramos en Romanos, capítulo 5, versículo 19. Romanos capítulo 5, versículo 19. Dice, en el nombre del Señor, porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Qué bonito lo que el Señor nos enseña para poder concluir esta lección. Bueno, vamos a orarle al Señor, pidiéndole la bendición que confirme también esta escuela dominical. ¿Ya? Vamos a cerrar nuestros ojitos, inclinar nuestro rostro y le vamos a orar a Dios. Padre amado, te queremos agradecer, Señor, por la lección que tú nos dejas, Señor, de obediencia, Señor, de sabiduría, porque ahora nos queda más claro, Señor, que la mayor inteligencia, la mayor sabiduría, Señor, las mayores respuestas vienen de lo alto, Señor, vienen de tu Espíritu. Permite, Señor, que ese Espíritu se mueva dentro de nosotros, Señor, y que cada cosa que salga de nuestra boca, Señor, que cada cosa que emprendamos en nuestras vidas, Señor, sea siguiendo tu voluntad. Aunque nos cueste, Señor, ayúdanos a entender qué es lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor, para que seamos personas ricas, Señor, en espíritu, en verdad, Señor, en bondad y en todas las virtudes, Señor, que tú nos presentas que debemos tener como hijos tuyos, Señor. Gracias, Señor, por darnos este tiempo, Señor, de poder compartir con nuestros pequeños hermanos, Señor, con sus familias, por poder entrar en sus hogares, Señor, a través de este video. Y te pedimos, Señor, que tú confirmes en tu gran misericordia esta escuela dominical, Señor, que haga vida en cada uno de ellos. Te pedimos la bendición para las familias, Señor, para la hermandad completa, Señor, toda la congregación, los ayudantes, Señor, el predicador y sus familias, Señor. Padre amado, gracias, Señor, gracias por tu amor, gracias porque te podemos sentir, Señor, a través de esta palabra, Padre amado. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bueno, mis hermanos niñitos, me despido de ustedes. Espero que haya sido una lección grata para ustedes, que se haya podido entender. Y nos vemos en una próxima escuela dominical, en donde vamos a volver a tocar algún tema en especial que el Señor nos envíe, ¿ya? Los quiero mucho, espero que se cuiden mucho también. Recuerden poner atención en el colegio, portarse bien en la casa y les mando un abrazo súper grande en este tiempo tan complicado.